Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y en este séptimo vídeo de la lista de reproducción dedicada a Java y bases de datos vamos a ver el método executeUpdate. En este vídeo hablaremos de los pasos que estamos siguiendo para ejecutar código desde Java contra bases de datos y en concreto del método executeUpdate. La parte de teoría será bastante ligera y nos vamos a centrar sobre todo en la parte del código. Bien, en este esquema que os he dejado, por tener un esquema diferente al de otros vídeos, fijaros que vamos a partir de la parte de la derecha, donde a partir del driver manager y mediante el método getConnection vamos a obtener una conexión. Y se abren tres caminos: el create statement, el prepare statement y el prepare call. Esos caminos nos van a llevar hacia esos objetos de cada una de esas tres clases y a partir de ahí, pues podremos hacer un execute si es que estamos hablando del callable statement, o podemos hacer un execute query si estamos hablando de statement o de prepare statement. Y bueno, pues nos falta un método importante que es para sentencias que no son de tipo select, sino que son cualquier otra sentencia que podemos ejecutar en SQL. Veamos la sentencia executeUpdate. Bien, como en otras ocasiones, nos vamos a centrar en los pasos que estamos siguiendo, en esta guía que estamos utilizando a través de estos vídeos, y ahora nos fijamos nuestra atención en ese paso 4 y en lugar de ejecutar el execute query, que nos va a devolver un result set para procesar los resultados, en este caso no queremos una tabla, como es una tabla virtual, que es lo que nos devuelve un set habitualmente, sino que queremos es simplemente ejecutar una instrucción de tipo insert, update o delete. La opción que se nos plantea es esta de aquí, es el execute update. Cuando la sentencia a ejecutar no nos va a devolver un conjunto de resultados, lo que debemos hacer es utilizar el executeUpdate. En este caso, como decía anteriormente, no vamos a recuperar un objeto resultSet, sino que vamos a simplemente a obtener la cantidad de filas afectadas por nuestra instrucción. El comando que debemos utilizar en esta ocasión es executeUpdate. Esto, como decía anteriormente, es aplicable a ese tipo de sentencias, pero también podemos utilizar otro tipo de sentencias como es el create table o el alter table o el drop table, es decir, que instrucciones que directamente van a alterar, modificar o crear pues nuestra estructura de base de datos. En general se utiliza para todo lo que no devuelva un result set, es decir, una tabla con filas y columnas, sino que simplemente vamos a ofrecer, como decía, la cantidad de filas afectadas por la instrucción. Veamos un pequeño ejemplo. Este ejemplo está dedicado a la sentencia insert, donde fijaros, vamos a insertar en una tabla pues esos tres valores, ¿no? 127, Raúl Lloramas. Hay que ponerlos entre comillas en caso de que sean strings, simplemente con el valor en constante, por ejemplo ese número 127, ¿vale? Y simplemente ejecutamos con executeUpdate nuestra instrucción. Podemos hacerlo a través de statement, podríamos hacerlo también a través de prepare statement, ¿vale? Yo aconsejo la segunda, como ya habéis visto en otros vídeos, y lo que vamos a obtener como valor de retorno es un entero, ¿vale? Veamos todo esto dentro del código. De vuelta a Eclipse y siguiendo trabajando con el código que podéis encontrar en la descripción del vídeo, vamos a empezar por insertar una fila en una tabla de base de datos a través de código Java. Comenzamos por la parte de MySQL, aunque veréis que es prácticamente lo mismo hacerlo en Oracle. Os he dejado aquí este método, el método insertar, donde voy a insertar estos dos datos, Pedro y secreto, en una tabla que también tenéis en los scripts. Bien, pues este es el código de ese método, en el que le voy a pasar dos datos que son precisamente los datos que quiero insertar, es decir, el usuario y la contraseña. La tabla es la de users, una tabla habitual en las aplicaciones Java, en la que vamos a meter esos dos datos pues en las dos interrogaciones que tenemos por aquí. Como os decía, yo prefiero que utilicéis prepare statement. Ya sabemos que si esta es nuestra elección, hay que ir cubriendo las dos interrogaciones, la primera y la segunda, pues en este caso con los dos datos. El código de SQL debe ser correcto, obviamente, y fijaros que vamos a utilizar el executeUpdate, y lo que vamos a
obtener en este resultado es una variable de tipo entera, ¿vale? Finalmente este método nos va a devolver un resultado, que son la cantidad de filas que hemos insertado. Este resultado lo voy a sacar por consola de esta forma, con un print. Vamos a ir a MySQL para ver el estado de esta tabla inicialmente, antes de ejecutar el código. Desde phpMyAdmin podemos observar que inicialmente, tras ejecutar el script, esta tabla está vacía. La tabla users no tiene nada. Es una tabla con dos columnas, USR y PWD, y de momento está vacía. Vamos a ejecutar el código Java y veremos qué ha pasado en esta tabla. Vamos a darle al run y nos da este valor, un 1, que ha impreso esta instrucción de aquí, que nos viene a indicar que se ha insertado una tabla. Así que vamos directamente a MySQL, vamos a refrescar la página y observamos que estos dos datos que yo había puesto en Java están aquí, ¿de acuerdo? Esta es una tabla que tiene una primary key. En este caso la primary key es Pedro, ¿vale? Por lo tanto no se pueden insertar dos veces. Si yo volviera a intentar ejecutar esta instrucción, fijaros que directamente estoy recuperando el código de error y el texto que me devuelve la base de datos. Nos dice que hay una entrada duplicada para una columna que es de tipo primary key. Si vamos a MySQL, pues veremos que no se ha insertado nada más porque era imposible hacerlo. Todo esto lo estamos consiguiendo a través de este print de aquí, ¿vale? Que lo que hace es obtener el mensaje que nos devuelve el sistema gestor de base de datos. Desde Oracle vamos a verlo lo mismo que hemos visto en MySQL. Voy a insertar también este mismo dato. Vamos a irnos inicialmente a Oracle para ver que esta tabla está vacía. Si yo ejecuto esta sentencia select para comprobar la situación de esta tabla, veo que no hay datos, que está vacía, así que me voy a ir al código. Poco que decir en cuanto al código, es exactamente el mismo que en MySQL. Simplemente recordar que como en Oracle me conecto a toda la base de datos, hay que especificar cuál es el workspace sobre el que voy a trabajar, la tabla users de el workspace de Pedro. Así que voy a ejecutar el código. También me dice que hay un 1, me voy a Oracle, vuelvo a ejecutar la misma select y ahí vemos los datos. Voy a hacer el mismo ejercicio que con MySQL y voy a volver a ejecutarlo para comprobar que la segunda vez pues lo que nos devuelve es el mensaje de error. Este mensaje, quien lo está fabricando es el sistema gestor de base de datos, y fijaros que es diferente el mensaje que nos daba en MySQL con el que nos da en Oracle, pero al fin y al cabo significa lo mismo. Si volvemos a Oracle, volvemos a ejecutar, pues veréis que no ha alterado nada. Vamos ahora a ver la siguiente instrucción. Voy a control 7 para comentar esta y voy a control 7 para hacer la modificación. Fijaros que lo que yo voy a cambiar en este caso, vamos a ver que le estoy pasando un parámetro a este método de modificar. Lo que yo voy a hacer es cambiar la contraseña del usuario. ¿Con cuál? Con lo que me venga por parámetro. Construyo la query, hago el prepare statement, sustituyo la interrogación por el contenido de este parámetro y con execute update lo ejecuto. Finalmente, en este método que te devuelve un entero, devuelve el resultado que voy a sacar por impresora, perdón, por consola. Voy a ejecutarlo. Bien, ha habido una fila modificada, me voy a MySQL y si actualizo, veréis que donde ponía secreto, ahora pone oculto. Bien, voy a hacer lo mismo en Oracle. Me voy a Oracle, partimos de aquí, control 7, control 7, me voy a modificar para enseñaros que es el mismo código, ¿vale? Siempre con esta pequeña modificación, prepare statement, set string y execute update. Vamos a ejecutarlo. Lo tenemos ya. Una fila modificada. Me voy a Oracle. Y donde antes ponía secretos, yo le vuelvo a dar al run. Ahora pone oculto. Bueno, pues solamente me queda una tercera instrucción. Me voy a MySQL. Control 7.
control 7 porque vamos a ver ahora el borrado, el delete. Vamos a irnos ahí y vemos que voy a seleccionar pues aquella fila cuyo usuario sea Pedro, ¿no? Porque es lo que yo le he pasado por parámetro. Y es mi único ejemplo. Vale, así que vamos para allá, le voy a ejecutar. Me dice que hay una fila modificada. Me voy a MySQL y si actualizo, veré que desaparecerá esa fila. Y en efecto ya no hay datos. Voy a hacer lo mismo con la parte de Oracle para que veáis que no hay mucha diferencia o ninguna. Control 7, control 7, borrar. Tenemos aquí la instrucción para el delete, prepare statement, set string y update. Lo mismo. Voy a ejecutar. Me dice que hay una fila que ha sido modificada, alterada o insertada, en este caso borrada. Me voy a Oracle y donde estaba esta fila le doy a dar al run. Veo que ahora no hay datos. En este vídeo hemos visto cómo ejecutar otro tipo de sentencias diferentes a las select mediante el método executeUpdate. Y todo esto lo hemos visto a través de los tres tipos de sentencias habituales, insert, update y delete en código Java. Un saludo.